Comenzó el ascenso. Llegamos al costado del pico de Orizaba, a la Sierra La Negra. En la parte más alta de este cerro se encuentra el gran telescopio milimétrico, en el cual platicaremos con el doctor Omar López, amigo nuestro, amigo de la duda metódica. Él nos platicará acerca de los proyectos de investigación, de la formación de científicos y maestros en ciencias, de doctores, de investigadores, de curiosos interesados por saber qué ocurre en el cosmos, qué ocurre allá afuera en el universo, qué ocurre en las estrellas, cómo se forman, cómo se fabrican los elementos dentro de ellas, todo gracias a las señales que ellas nos envían. Los radiotelescopios, hoy por hoy, constituyen la vanguardia de la investigación en ciencias del espacio. Hemos llegado ya al gran telescopio milimétrico. Me encuentro a 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre la Sierra Negra, a un costado del pico de Orizaba. Aquí en el GTM tendré el gusto de platicar con el doctor Omar López, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Comenzamos. Doctor Omar López, muchísimas gracias por recibirnos en el gran telescopio milimétrico. Muchas gracias, Eduardo, es un placer estar contigo. Estamos a 4.600 metros sobre el nivel del mar, ante el telescopio más grande del mundo en su tipo, que es para ondas milimétricas, con el que se podrá ver la formación de las galaxias, y todo lugar donde se están formando estrellas, este telescopio no se le va a escapar. Excelente. Decíamos al principio de esta transmisión que este telescopio es resultado de una inversión millonaria que seguramente va a formar doctores, maestros en ciencias, pero sobre todo desarrollo en ciencia y tecnología en nuestro país. Sí, claro, este es el único megaproyecto en México, es la inversión más grande que se ha hecho en ciencia y tecnología desde en la historia del país. Entonces este telescopio ha resuelto muchos retos en cuanto a la calidad de su superficie, en cuanto a la operación a esta altura, ¿no? De todas las componentes electrónicas que se tienen que usar, y en el retorno que se va a hacer en las tecnologías que ya se han desarrollado para la construcción de este gran telescopio. Y lo que se espera pues son los resultados científicos, ¿no? Y las nuevas generaciones que van a explotar, y la gran oportunidad que tiene la astronomía mexicana al tener acceso a un gran telescopio que sea el más grande del mundo en su género. Omar, cuando decimos gran telescopio milimétrico, pensamos inmediatamente en que de seguro no es un telescopio normal. ¿Con qué me refiero al telescopio normal? Nosotros pensamos en un tubo con lentes, con el cual podemos ver más grandota la luna, podemos ver más definidos los cráteres, podemos ver las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, pero el caso del GTM no es ese. ¿Qué tipo de objetos nos permite ver el GTM y cuál es el proceso, digamos, técnico para que el GTM nos dé información? Bueno, un telescopio, como tú sabes, tú que eres aficionado a la astronomía, ¿no? Es amplifica y concentra, ¿no? O concentra y amplifica. Eso hace lo mismo esto. La gran superficie de 50 metros concentra la luz, y la óptica va a amplificar los objetos que se vayan a ver. Nosotros podemos ver a la luna con este telescopio, simplemente que no vamos a ver la luz que refleja y como la captan nuestros ojos, vamos a ver la luz milimétrica. O sea, estamos sintonizándonos a la luz cuya longitud de onda es del carácter de milímetros, y esa nuestros ojos no la pueden ver. Además de objetos astronómicos como la luna, pienso por ejemplo en la formación de galaxias. También. Cuando una galaxia se forma, emite una gran cantidad de luz en diferentes ondas, en diferentes longitudes de onda, que seguramente nos dan información de esa galaxia, su distancia, su edad. Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Bueno, mira, lo que podemos ver son objetos tibios, ¿no? Entonces piedras en el espacio, como asteroides, los podemos ver, ¿no? Que estén muy fríos, ¿no? Pero están tibios con respecto a la temperatura del universo. Entonces los lugares donde se están formando las estrellas están cubiertos de polvo y no podemos ver la luz que emite el sol. Por ejemplo, el sol viaja y nos ilumina y nos hace el cielo azul. Cuando tenemos las primeras galaxias que se están formando, están llenas de polvo, y eso impide que la luz normal salga, pero el polvo emite en milimétrico, y eso es lo que vamos a ver nosotros, además de las moléculas, ¿no? Como moléculas de agua, de carbono, de monóxido de carbono, también las podemos ver. Excelente. Omar, ¿quién opera el gran telescopio milimétrico? Es decir, si yo soy un estudiante de doctorado, tengo un proyecto, una tesis doctoral enfrente en la cual necesito datos,
que este telescopio me pueda dar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el Gran Telescopio Milimétrico es un laboratorio, es un observatorio que va a constituirse en un observatorio dentro de poco tiempo. Todos los mexicanos, todos los estudiantes calificados tienen acceso y nuestros colegas, nuestros colaboradores de la Universidad de Massachusetts también tienen acceso y colaboradores internacionales. Esta es principalmente la inversión ha sido muy grande en México, entonces cuánto estudiante o investigador tenga un caso científico para este telescopio tiene acceso. Así es. Omar, hemos visto que el Gran Telescopio Milimétrico tiene muchos movimientos. Tiene un movimiento, digamos, hacia 90 grados, apuntando hacia el cenit, pero también tiene un movimiento de rotación de 360 grados. ¿Cómo se logran estos movimientos? Es decir, pienso en un trabajo de ingeniería realmente titánico. Sí, es un gran trabajo porque son más de 2.000 toneladas que tienes que mover. Y cuando estamos compensando por la rotación terrestre, estamos viendo el mismo sol, al sol, bueno, no lo observamos, ese sí nos quema los receptores, pero viendo a los planetas, tú tienes que compensar por la rotación terrestre y eso no lo debe sentir el telescopio. Entonces tú tienes los dos movimientos, el que te referiste de manera horizontal, ese se llama movimiento simutal, y el otro es el movimiento en altitud y deben de estar sincronizados. Entonces se necesita una computadora y un programa fuerte que esté controlando de tal manera que no esté dando brincos el telescopio, que no se note, que no lo pierdas cuando tú lo estás apuntando. El apuntado de este telescopio es de 1 segundo de arco o hasta 2 segundos de arco, pero tú agarras un grado, ¿no? Y lo divides en 3.600 partes y esa es la precisión en el cielo con que apunta este telescopio. Excelente. Cuéntanos, Omar, un poco acerca de alguno de los proyectos que tú recuerdes que se han realizado en el GTM y por dónde anda ese proyecto. Es decir, cómo empezó, hacia dónde va, uno de los resultados, de los frutos del Gran Telescopio Milimétrico. Bueno, mira, el Gran Telescopio Milimétrico ha empezado a ver galaxias que se están en formación, pero uno de los resultados más importantes, yo creo que de un impacto así inmediato muy grande, es resolver el horizonte de eventos en el hoyo negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Y para eso el Gran Telescopio Milimétrico está colaborando y al mismo tiempo otros telescopios en Hawái y Estados Unidos, en California, están viendo al centro de la galaxia al mismo tiempo. Y entonces tú tienes como si fuera un telescopio del tamaño de la Tierra, ¿no? Viendo hacia esos objetos. Y estamos ya muy cerca de que se pueda lograr ver el horizonte de eventos y comprobar las teorías de Einstein, cosa que ya estamos muy cerca porque ya se detectaron las ondas gravitacionales, pero es ver por primera vez la sombra del agujero negro del centro de nuestra galaxia, son más de 5 millones de veces la masa del Sol, concentradas en una parte. El horizonte de eventos no llegaría más allá de la órbita de Mercurio, por ejemplo. Wow, de alguna forma lo que en algún momento hace décadas considerábamos solamente teoría, ahora lo podemos constatar con ese tipo de equipos. Bueno, estábamos limitados por la tecnología, ¿no? Entonces era simplemente, sí se imaginaba que se podía hacer, pero tecnológicamente no estábamos preparados. Entonces estamos llegando al siglo XXI, donde otra vez vamos a tener que nombrar el siglo de Einstein, ¿no? Porque acabamos de detectar las ondas gravitacionales, ¿no? Y esto también va a servir para seguir a los detonadores de ondas gravitacionales. Esa es una de las cosas que no habíamos pensado porque creíamos que las ondas gravitacionales no las íbamos a detectar en nuestra vida, ¿no? Cuando menos, ¿no? Entonces, este telescopio también tiene una gran promesa para seguir en donde ocurre un detonador de onda gravitacional, puede el telescopio milimétrico seguirlo. Excelente. Omar, decíamos al principio de esta conversación, es una gran inversión económica que va a dar frutos. Y muchas veces la gente que nos escucha ha de pensar o se puede hacer la misma pregunta que a veces uno se hizo. ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué observar el universo? Si en el inmediato plazo pues no pareciera dar un resultado que a la sociedad le pueda servir. Es decir, sí a los investigadores, pero a la sociedad, ¿cómo beneficia este tipo de proyectos? Bueno, estos proyectos resuelven problemas que ni siquiera se han planteado en la sociedad, ¿no? O sea, para construir aquí a 4.600 metros el concreto normal no fragua, ¿no? Entonces Cemex, la compañía, vino y desarrolló una tecnología para hacer que el concreto fraguara a esta altura, ¿no? Es un problema que no se presenta de manera normal, pero ya está resuelto antes de que surja una necesidad de resolver ese problema. La otra, esa superficie que tú ves, o sea, se está calibrando
a condiciones de micras, ¿no? Eso también es para otra superficie, no nomás estas, o sea, cualquier superficie la podemos calibrar con esto, ¿no? Omar, tenemos que hacer nuestra primera pausa, nuestro primer corte, pero vamos a continuar platicando acerca del Gran Telescopio Milimétrico. Continuamos. Continuamos, amigos, en este recorrido por la Sierra Negra a un costado del Pico de Orizaba, el cual en este momento nos sirve como una maravillosa locación, un paisaje sin igual que alberga el Gran Telescopio Milimétrico. Estamos platicando con el doctor Omar López acerca de este proyecto. Más adelante platicaremos también acerca del telescopio Hawk. Omar, cuando recorrimos hace un momento el interior del Gran Telescopio Milimétrico, nos llevaste a lo largo de 3 niveles. Platícanos qué hay en el primer nivel. Bueno, el primer nivel es el área de trabajo, donde están los laboratorios, está el almacén, y subimos hasta los niveles superiores, son 2, uno que es el centro de control y el otro es el centro de instrumentos, que es donde cuando la luz ya es captada por la antena y enfocada, entra un telescopio terciario que ya la manda a los receptores que tenemos en este momento, que es un medidor de corrimiento al rojo y otro para hacer imagen en milimétrico. Excelente, después recorríamos un poco hacia la planta alta, de hecho fue un poco cansado subir estas escaleras, ¿no? A 4.600 metros de altura lo es, pero veíamos ahí instrumental que nos servía ya para poder ubicar la radiación que detecta el GTM. Sí, pues esos son los instrumentos, o sea, te digo que es el receptor para medir corrimiento al rojo, eso es con lo que ganas tú, es lo que te da el grado de competitividad que tiene un telescopio son los instrumentos. Claro. O sea, una vez que tú tienes el área colector, esa es la parte bruta del telescopio, ¿no? Tener una gran apertura y colectar luz. Eso lo hacen todos los telescopios. El siguiente paso es qué vas a hacer con la luz que detectaste. Y entonces esos son los receptores. Son instrumentos que analizan la luz y que la reciben y la analizan. Uno la analiza y la divide y puede ver las longitudes de ondas y ahí podemos detectar las moléculas y diferenciarlas de otros elementos que están en las galaxias o en las regiones de nuestra galaxia donde se están formando las estrellas. Así es. Después veíamos un movimiento espectacular realmente del Gran Telescopio Milimétrico, en el cual este va compensando el movimiento rotatorio de la Tierra. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte física del telescopio está el rotor que permite estos movimientos que hace un momento nos explicaste? Bueno, el Gran Telescopio Milimétrico descansa sobre una cimentación que es como un cono, y ahí hay un valero que está ahí y toda la estructura exterior cae sobre esta base. Y entonces todo tiene 4 sistemas de ruedas, de rodamientos, y una pista súper de mucha precisión donde está girando todo el edificio y otra que tiene altitud. Entonces con esos 2 grados de libertad podemos ubicar a cualquier objeto en el cielo y dirigirnos a él y seguirlo durante la noche. Omar, platícanos un poco acerca del proceso que se llevó para la construcción del GTM. Hay una sala entrando a la parte inferior del telescopio en la cual se exhibe una serie de fotografías maravillosas que nos van narrando un poco la historia de esta construcción. Cuéntanoslas, por favor. Pues como toda construcción, ¿no? Tuvo una cimentación. En el caso de este cerro, ¿no? Que es un subsidiario del Pico de Orizaba, pues es un cono volcánico. Entonces hay material, grava y otros materiales y una parte sólida. Entonces tuvo que llegar hasta la parte sólida y cimentar sobre eso y entonces se hizo ya toda la estructura. Y se necesitaba una cimentación muy fuerte para que el mismo viento no moviera la estructura. Se debe evitar todas las vibraciones que sean posibles. Aproximadamente, ¿tienes en mente el número de la inversión que se realizó para la construcción de este telescopio? Son más de $100 millones. Es la inversión y bueno, esta es una gran inversión. Sin embargo, te quiero decir, Eduardo, que este es el tipo de inversión mínima para los próximos proyectos. Para el SKA, se llama el Square Kilometer Array, el arreglo que va a tener un telescopio equivalente a que fuera 1 kilómetro cuadrado de telescopio. Esta inversión es para entrar y hacerte socio. Es decir, apenas es el primer paso.
Omar, cuéntanos un poco acerca de la diferencia que existe entre el gran telescopio milimétrico que tenemos aquí en México, en el Pico de Orizaba, y el proyecto ALMA, el telescopio ALMA, que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile. Están a alturas comparables, es la misma radiación que se piensa detectar, simplemente que son dos esquemas de detección distintas. Este es una sola antena, detecta toda la luz que cae sobre un área de 50 metros y tiene una resolución finita. El otro puede mejorar la resolución, son antenas menores, son como de 12 a 15 metros, y estas las puedes separar, y dependiendo de la separación entre ellas, es la resolución que puedes dar. Entonces el otro es más flexible en este sentido en cuanto a resolver pequeños detalles de algún objeto que estemos viendo. Es ALMA el telescopio que vas a escoger. Claro. Sin embargo, si tú tratas de ver una fuente muy débil, es este telescopio el que quieres. Además, puedes combinar las dos observaciones y entonces calibrar la observación que hizo ALMA con este gran telescopio y reconstruir y tener una imagen única, muy bien calibrada, que se usa en los dos esquemas. Entonces, mucha gente ha creído que llega ALMA y pone en la banca a nuestro gran telescopio milimétrico. Ese no es el caso. Estos son dos telescopios complementarios. Las inversiones han sido muy diferentes, ¿no? ALMA ha sido muy costoso, ha sido un consorcio de varios países, se han tenido que cerrar telescopios en Estados Unidos para poder entrar al proyecto de ALMA. Y aquí en México, para el GTM, hubo participación, bueno, sé que hay participación científica por parte de otros países, nos platicabas, por ejemplo, acerca de Massachusetts, de Estados Unidos, Massachusetts, y te quiero preguntar, ¿hay también participación económica por parte de otros países? Sí, claro, bueno, ellos los receptores, ellos los construyeron, entonces ellos hicieron el desarrollo y esa es su contribución, ¿no? Y han contribuido también en el control del telescopio, en muchas otras componentes, ¿no? Pero una parte importante del costo fue la cimentación, ¿no? Y esa fue absorbida por México, ¿no? Varios gastos importantes fueron hechos por el gobierno mexicano. ¿En qué año comenzó la construcción del GTM? No recuerdo ya precisamente, pero en 92 se firmaron los acuerdos y empieza a trabajar ya muy cercanos a este siglo. Pero ve primera luz hasta 2010 y en 2011 es cuando ya se prueba de que sí funciona, ¿no? Y lo que tú ves es una maravilla de la ingeniería, que esas más de 2,000 toneladas se muevan con tanta precisión y que puedan seguir a un objeto que se está moviendo. Así es, definitivamente en el GTM podemos observar a lo que le llama, por ejemplo, el doctor Walter Ritter de la UNAM, a quien le mandamos un saludo, la transdisciplinariedad. Es decir, cuando muchas formas de conocimiento se juntan para un gran proyecto que en el futuro, y ya lo está haciendo en el presente, va a resolver muchos problemas que ahora tenemos y que en el futuro también tendremos, que ahora todavía ni siquiera sabemos. Bueno, uno de los grandes retos que enfrentó el GTM y que enfrenta cualquier desarrollo es de que nuestros países no tienen desarrollo, no tienen industria propia, ¿no? Entonces a veces hasta una especificación de un tornillo, no existe en el país. Y se tiene que importar, ¿no? Entonces, crear este tipo de necesidades, ¿no? Que el gobierno invierte mucho dinero, pues crea una conciencia de que alguien puede contribuir y abrirse un mercado, ¿no? Si no hacíamos tornillos con esta especificación y alguien los logra hacer, eso pues ya amplía el mercado de las industrias mexicanas, ¿no? Aquí son contenedores de agua, no te voy a decir la marca para no hacerles un comercial, ¿no? Pero aquí tú puedes leer la marca de todos los contenedores de agua, ¿no? Es una empresa mexicana que se ha comprometido y que es un problema que no enfrentan comúnmente, ¿no? De la pureza, de tener resistencia y pues son necesidades muy concretas, ¿no? Y muy específicas, pero pues resuelven un problema y esta solución puede servir para resolver otros problemas. Omar, cuéntanos un poco acerca de qué tiene que hacer una escuela, un grupo de estudiantes que quieran venir al Gran Telescopio Milimétrico. Bueno, nosotros tenemos un programa de visitas y de acercamiento de la ciencia a la sociedad, ¿no? Entonces tenemos una oficina en INAOE donde pueden llamarnos
y se les puede dar una fecha para que vengan y visiten. Tenemos visitas, ¿por qué? Porque esto es los impuestos de todos los ciudadanos. Solamente tenemos que cuidar que no se dañe, pero no podemos cerrarlo, no nos conviene y no podemos pensar que cerrarlo porque le vaya a pasar algo, ¿no? Tenemos que decir que aquí está y que esto es mexicano, ¿no? Omar, te felicito a ti y a través de ti a todo el equipo que trabaja en el Gran Telescopio Milimétrico por estos esfuerzos. Qué bueno que hay un proyecto como este en México. Ahora te invito a que bajemos un poco en la montaña y nos dirijamos al telescopio Hawk para que nos platiques un poco acerca de él. Pues con mucho gusto, te esperamos. Perfecto, continuamos. Seguimos platicando con el doctor Omar López. En este momento nos encontramos en las instalaciones del proyecto HAWC, el cual también está a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Doctor, cuéntanos un poco, por favor, acerca de este proyecto, el proyecto HAWC. Bueno, es un proyecto donde intervienen también varias universidades en el país, entre ellas la UAP, la UNAM, la Universidad de Hidalgo, la Universidad de Guadalajara y varias instituciones en Estados Unidos. Este es un telescopio un poco convencional, como te puedes dar cuenta, donde se detectan los destellos, son los chubascos que producen los rayos gamma, ¿no? Entonces aquí cuando una partícula es generada en la alta atmósfera, cae, es detectada por estos tanques que ves aquí, y entonces la distribución de los tanques hacen las veces de que fuera un ojo, ¿no? Entonces se hace en tiempo real cada partícula donde va cayendo, y entonces tú puedes reconstruir la dirección de donde salió y la energía con la que se emitió el rayo. Considero muy importante que el día de hoy hemos visto ya el telescopio, el gran telescopio milimétrico, el cual detecta radiación de diferentes objetos en el espacio. Después nos platicaba Omar también acerca de toda la instrumentaria que hay dentro del telescopio milimétrico, y ahora vemos otro telescopio que no es nada común. Nadie se hubiera imaginado que un cúmulo de tanques, como el que podemos ver aquí atrás, fuera también un telescopio. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden responder este telescopio como el HAWC? Bueno, los rayos gamma son los transmisores de energía más potentes en todo el universo, ¿no? Entonces esto nos dicen de regiones donde hay alta energía, ¿no? Donde estamos cerca de dos agujeros negros colapsando, y material que se forme alrededor puede producir rayos gamma. Entonces, o un decaimiento, una explosión como una estrella supernova, también produce rayos gamma. El decaimiento radiativo produce los rayos gamma. Entonces, esto corresponde dentro del espectro electromagnético a los eventos con mayor energía. Me recuerdas un poco con lo que me platicas, doctor, la paleontología. En biología, en paleo, no trabajamos directamente con organismos, sino con los rastros, con las huellas que dejó ese organismo. Se define la paleontología como el estudio de la evidencia de vida en el pasado. En este caso entiendo es el estudio de la evidencia de fenómenos que ocurren en el espacio. Claro, y la detección es por un proceso secundario, ¿no? O sea, el rayo gamma interactúa con las partículas en la atmósfera y esto hace un chubasco, o sea, se decae en varias otras partículas, y lo que nosotros estamos detectando son a esas varias otras partículas, ¿no? Que hay muones, electrones, protones, y todos esos son los que están siendo detectados en estos tanques. Y estas partículas entran y interactúan con el agua. Y entonces emite un poquito de luz por un efecto que se llama Cherenkov, y estos tanques están en el fondo, tienen unos receptores de luz muy potentes que son los que ven exactamente cuando están centelleando, y entonces no centellea todo el conjunto de los tanques que vemos aquí, sino una cierta región de ellos, y dependiendo del tiempo se puede ver la inclinación y entonces sabes exactamente de dónde salió el rayo gamma. Excelente. Doctor, cuéntanos un poco por qué el proyecto HAWC y este tipo de telescopios se encuentran a gran altura. Digo, ya no estamos a los 4.600 metros a los que está el GTM, pero seguimos sobre la montaña, seguimos sobre la Sierra Negra. ¿Es necesario que estemos a esta altura para que funcione? Bueno, estos receptores pueden estar más abajo, ¿no? Pero ciertamente estando protegidos y a esta altura, pues es una altura óptima para permitir la detección. Para estos rayos gamma está bien,
para las ondas milimétricas sí tenemos que irnos más arriba a fuerzas, ¿no? Porque ahí la atmósfera actúa como un absorbedor, aquí actúa como el generador de las partículas que van a detectar estos tanques. Doctor, ¿qué tipo de estudiantes pueden tener acceso a resolver sus preguntas, estas que de pronto surgen en la tesis de licenciatura o en la tesis de maestría o doctorado? ¿Qué tipo de estudiantes aspiran a venir a HOC? Bueno, igual que el GTM, aquí tenemos de todos, ¿no? Tenemos gente que está preocupada por la electrónica, ¿no? Gente que está preocupada por la reconstrucción de un evento, gente que está preocupada por el procesamiento de los datos y ya la ciencia en sí, ¿no? Ya entonces ver cómo procesamos la información, tenemos que ver la energía, tenemos que ver de dónde están viniendo estas emisiones. Y entonces, pues aquí podemos darle trabajo de licenciatura hasta de ingeniería, ciencias computacionales, electrónica, física y astronomía. Así es, escuchándote, doctor Omar López, creo yo, puede surgir inspiración, puede surgir motivación para que los jóvenes decidan una carrera o ya que la están estudiando, decidan un posgrado o decidan un tema de tesis. ¿Qué piensas de la divulgación científica? ¿Cuál es su importancia? Es sumamente importante, Eduardo, y tú sabes muy bien que es insuficiente. O sea, el problema que tenemos es de que tenemos que decir que existen estos observatorios, estos grandes observatorios en México, para que la gente crea que puede tener de trabajo haciendo ciencia, ¿no? Es insuficiente y es triste admitirlo que incluso en un instituto como el INAOE, dentro del instituto, la gente no sabe qué hacemos. Así es. Sí, de pronto es el problema de la ignorancia por desconocimiento, ¿no? Es decir, no nos enteramos, los medios de comunicación no nos informan que hay en nuestro país, y un estudiante, estoy pensando en un chavo de preparatoria, le dice, papá, yo quiero ser físico, te vas a morir de hambre. Exacto. ¿Qué le dices a un estudiante que nos esté observando que quiera trabajar este tipo de preguntas del universo, este tipo de preguntas que solamente pueden responderse a través de la investigación científica y que la sociedad en la que vive de alguna forma lo ha reprimido? Bueno, lo que te quiero decir, Eduardo, y es algo que tú sabes muy bien, es que la ciencia no es conocimiento inútil. O sea, la ciencia te va a ayudar a resolver problemas y te va a capacitar para resolver problemas que a lo mejor nunca se han resuelto, ¿no? Eso, bueno, ya se hacen desarrollos tecnológicos, se hacen de muchos y el principio es la manera más vulgar de contestarte, nadie se muere de hambre. Tú y yo tenemos problemas de sobrepeso por estar haciendo ciencia, ¿no? Esa es la cero. Pero la otra es que la ciencia te da capacidades distintas en las que tú te puedes emplear. Creo yo que además de dejar claro que es un mito, completamente una mentira, que la gente que estudia ciencia se muere de hambre, también creo que es importante definir hacia dónde va el rumbo de la ciencia en México y cómo en otros países se dice, nosotros nos apoyamos en la ciencia, mientras que todavía en México estamos esperando a que la ciencia se apoye. Es decir, no hay realmente una cultura de educación científica desde la infancia. ¿Qué piensas de esto? Pues eso está en base, es muy claro, ¿no? El desarrollo científico, el desarrollo tecnológico que tiene cada país está en función de sus recursos humanos. Si el recurso humano no está educado, cero. O sea, aquí tenemos uno de los telescopios más importantes del mundo. Si el recurso humano no está preparado, pues es como si fuera la noche, no lo vemos, ¿no? Entonces, sí, no hacemos los cuadros para aprovechar este recurso. Y eso empieza desde el kinder. Omar, hace un momento platicábamos acerca del GTM, ahora del proyecto HOC. Me gustaría, Omar, que nos dijeras tu perspectiva acerca de que investigadores extranjeros e instituciones extranjeras se sumen con instituciones nacionales en la investigación. Bueno, el mismo retraso y la misma desconfianza había hecho que nuestros compañeros de Estados Unidos, ¿no? Históricamente, Tonantzintla empezó como una colaboración internacional. Siempre hemos sido muy generosos, hemos recibido ayuda. La ciencia no es egoísta en general, ¿no? Sin embargo, a nivel de gobiernos no se había visto así en mucho tiempo concordancia, porque hacer ciencia también, ahora me doy cuenta, es una iniciativa política. O sea, debemos de tener al menos la conciencia de qué clase de país queremos y cómo se va a apoyar la ciencia o cómo va a apoyar la ciencia para cumplir esa visión de país.
Así es, no me queda duda que fomentar el pensamiento científico va a fomentar también el pensamiento y la actitud crítica, y tal vez a algunos gobiernos eso no les convenga. Pues si no les conviene, vamos a tener problemas. ¿Cómo vamos a resolver el problema de una sobrepoblación que tenemos si no tenemos ciencia y tecnología? Yo te agradezco mucho el habernos recibido en el GTM y en el telescopio Hawk. Pues eres bienvenido y todo tu auditorio es bienvenido. Este es un telescopio, una facilidad nacional que no está cerrada a las visitas del público. Excelente. Pues ahí está, amigos, está abierto para que todos ustedes puedan venir a conocer un poco más acerca de lo que se hace en el GTM y en el telescopio Hawk. Hasta la próxima.